Estamos grabando. Buen día, profesor, compañeros. Hoy vengo a exponerles los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, capítulo número 5, capítulo número 6, capítulo número 7. Mi nombre es Michael Andrés Murcia Huelgos. Qué pena no haber podido presentar esta exposición pues, en el momento adecuado, pero pues por motivos se tuvo que dar ahora. El capítulo número 5, encontramos que el autor lo denominó afrontar la incertidumbre. De la palabra incertidumbre, encontramos que esta tiene como significado falta de seguridad, de confianza o certeza sobre algo, especialmente cuando esto crea inquietud. El autor expresa cómo el futuro puede ser considerado como repetitivo o progresivo erróneamente aún en la actualidad. Esta idea es tomada posible, mas no concreta, dado que el destino tiene procesos aleatorios, que pues solo pueden ser comprendidos por nuestra mente humana y no por un supercomputador o algún demonio de Laplace, como lo denominó el autor, que un demonio de Laplace es un demonio que es considerado que adivina el futuro. El siguiente apartado o el siguiente enunciado del capítulo encontramos como incertidumbre histórica. El autor cita distintas situaciones en las cuales si no existiera el devenir de la incertidumbre histórica, se hubiesen podido evitar cualquier cantidad de eventos. Por ello, para finalizar esta idea, él concluye que el futuro se llama incertidumbre y lo apoya con una frase de Patótica que dice: el devenir es ahora cuestionado y lo será para siempre. La historia creadora y destructiva. El autor además nos expone la idea de la historia creadora y destructiva, donde toma, se podría decir que al hombre en su proceso evolutivo y al mismo tiempo analiza algunos lugares donde se produjo la evolución y en otros donde se produjo la involución, o sea, se causaban daños y perjuicios a lo que fueron, supongamos, adelantos o evoluciones que tuvo el hombre, adelantos tecnológicos, un ejemplo. Un ejemplo claro, o pues muy evidente, podría ser el de la bomba nuclear, donde se dio un gran paso para lo que es la ciencia y al mismo tiempo se causó un gran daño a lo que fue la humanidad. O sea, la evolución desorganiza el sistema reorganizándolo. Aquí encontramos el mundo incierto. De ahí apoya la siguiente idea, donde habla del devenir de las creaciones y destrucciones. Además de encasillar, o sea, le encasilla al hombre en el mundo incierto, pues este no tiene conocimiento de las preguntas más importantes que lo persiguen. Un ejemplo claro podría ser de dónde venimos, si Dios existe, qué pasa después de la muerte, etc. El siguiente es enfrentar las incertidumbres. Se podría decir que el autor nos plantea al hombre como un ser curioso a la evolución. Por ello, en un mundo tan diverso, tan variado, el hombre tiene que aprender a enfrentar las incertidumbres que pueden sacarlo de lo que es su eje normal. En este apartado, el autor nos plantea 3 incertidumbres principales, de las cuales iniciamos con lo que es la incertidumbre de lo real, que no es más que nuestra idea de realidad, de nuestro contexto. O sea, la incertidumbre de lo real es nuestra idea de lo real. De segundo, encontramos la incertidumbre del conocimiento, en la cual para ser cierto un conocimiento, este debe pasar por pruebas, análisis y pues otro tipo de verificaciones. De tercero, encontramos la de la ecología de la acción,
donde nos dice que al momento de realizar una acción con una intención, todo el ambiente y sus interacciones cambian para que ésta se dé. Lo que se puede relacionar con un libro que pues hoy conocemos, no sé si alguno habrá leído, La Ley de la Atracción. La ecología de la acción comprende lo que son 4 principios. Pues este los compara en bucles, en donde esto toma relación de el bucle riesgo-precaución, que quiere decir que para cualquier acción a tomar se deben de o se deben de pasar por cierto tipo de riesgos, eh, y los cuales esto son relacionados, el bucle riesgo y precaución son relacionados, aunque son distintos, pues se considera atrevido al ignorante, o sea, una persona que toma riesgos sin haber tenido en cuenta unas precauciones se considera atrevida y además ignorante. El otro bucle a tener en cuenta es el fines medios. Eh, Podemos decir que al manejar unos buenos medios, que en este caso serían actuar con legalidad, legitimidad y etcétera, se obtiene un buen fin, mientras que con unos medios malos, por ejemplo, mediante mentiras, acciones negativas, esto tiene un fin negativo. Pero esta idea el autor la rechaza, poniendo ejemplos claros donde se utilizaron medios malos y tuvieron un fin excelente y al contrario. El otro bucle es el de acción-contexto. Se tiene en cuenta que todo tipo de acción depende del contexto donde ésta se desarrolle. Un ejemplo básico puede ser tirarse de un tercer piso a una piscina, que no es lo mismo, por ejemplo, que hacerlo por querer a hacerlo por salvar a un amigo que se está ahogando. En este bucle, el autor también explica los 3 tipos de consecuencias o resultados que puede tener una acción. Primero, encontramos el efecto perverso, donde esperamos que nuestra acción tenga una consecuencia negativa. La inanidad de la innovación, donde por más que se tome una acción distinta, siempre está a dar el mismo resultado. La puesta en peligro de las adquisiciones obtenidas es donde se pierde lo que ya se ganó. Otra, eh, otro, se puede decir que subtítulo que nos presenta el autor es la imprevisibilidad a largo plazo. De las acciones que tomamos y podemos prevenir sus efectos a corto y a mediano plazo. El problema es que no podemos predecir sus efectos a largo plazo. Es por ello que ninguna acción es segura de obrar en sentido de su intención. O sea, una acción que tomemos ahora, pensando a largo plazo, puede que al fin puede actuar en contra de su misma idea principal. Como ejemplo, el autor nos pone las consecuencias en cadena de la Revolución Francesa, en las cuales no se esperaba todo ese terror, toda esa violencia, todo eso que se dio. Es por ello que el autor nos da 2 vías para enfrentar la incertidumbre de la acción, y las cuales son denominadas la apuesta y la estrategia, en la cual se toma la decisión teniendo en cuenta qué puede causar, o sea, en la apuesta se toma la decisión encontrando, sabiendo qué es lo que puede causar, y en la estrategia se lleva un tipo de, se podría decir que plan para mantener o para variar y para mantenerse en pie. O sea, esta puede cambiar el plan, puede ser un plan cambiante, no siempre va a ser el mismo, para que mantenga su idea en pie. El siguiente capítulo es enseñar la comprensión, es el capítulo número 6. Según el autor, la comprensión hoy en día está mal o peor que antes, sin importar los avances tecnológicos que hay o lo que denominamos globalización. Un apartado de este título se denomina las 2 comprensiones. Se puede iniciar
hablando que comprender significa intelectualmente aprender en conjunto. Encontramos que existen dos comprensiones, la comprensión intelectual y la comprensión humana intersubjetiva, donde en juntas se da una comprensión, pero con gran diferencia de que en la intelectual se debe dar una explicación al porqué, y en la humana encontramos una comprensión de ser a ser. Un ejemplo claro que nos da el autor es del niño llorando. Nosotros sabemos que está triste sin necesidad de medirle la salinidad de lo que son sus lágrimas. Es por ello que el autor dice que la comprensión intelectual elimina la empatía. Bueno, una educación para los obstáculos de comprensión. Encontramos que comprensión es una facultad del ser humano o facilidad para percibir las cosas y tener una idea clara de ellas. Es decir, cuando encontramos el sentido de las palabras del otro, o sea, de sus ideas, estamos comprendiendo a la otra persona, que pues esto hoy en día no se ve mucho. Por ello, encontramos que las personas, al considerarse en el centro del mundo y a los otros como personajes secundarios y insignificantes, manejan un tipo de comprensión hostil hacia lo extraño. Nos ponen unos ejemplos claros de lo que es egocentrismo, donde la persona toma sus ideas o intereses como más importantes que los de los demás. La segunda forma que nos presenta el etnocentrismo y sociocentrismo. Esto podría decirte que es una característica arrogante que tiene que ver con los racismos sufridos por algún tipo de comunidades, donde por medio de premisas arbitrarias y locas, que son autojustificadas, le dan razón a su idea de superioridad. El espíritu reductor, mediante el cual nosotros podemos reducir a una persona solo por una característica o alguna acción que ésta haya hecho. Un ejemplo claro es cuando un ladrón solamente es tratado como ladrón y se olvida de lo que es su calidad humana. La ética de la comprensión. Por otro lado, encontramos que la ética de la comprensión es donde nosotros no juzgamos sin haber un argumento o una refutación de algún hecho. Aquí podemos poner de nuevo lo que es el ejemplo del ladrón. Bien es pensar la gran capacidad de las cosas de forma subjetiva o de forma objetiva. No sé cómo explicar la introspección. Se puede decir que la introspección es como nosotros podemos autoanalizarnos nosotros mismos para asimismo del conocimiento que nosotros hemos adquirido de los demás, o sea, de nosotros mismos poder analizar a los demás. La conciencia de la complejidad humana. Encontramos que nuestra conciencia o que en nuestra conciencia hacemos una apertura subjetiva, como dice el primer apartado de la diapositiva, hacia los demás, donde no podemos generalizar como un criminal a alguien acusado de ser ladrón si este puede ser allegado nuestro o un familiar nuestro. Entonces podría decir que tenemos una apertura subjetiva hacia los demás. La otra parte, encontramos la interiorización de la tolerancia, donde respetamos a las diferentes ideas y acciones que se generan, así no estemos de acuerdo con ellas. La comprensión ética y cultura planetarias. El autor
basa su explicación de este título mediante la idea de socializar del hombre, pues distintas culturas pueden aprender unas de otras apoyándose, dejando la comprensión, o sea, manejando lo que es la comprensión y la ética. Ética del género humano. Ética propiamente propia. Según el autor, la ética debe formarse desde la conciencia. No debe comprender de que él es un individuo y hace parte de una sociedad, hace parte de una especie más del territorio terrestre. La educación, según el autor, debe ser enfocada éticamente a voluntad, o sea, el ciudadano debe hacerlo porque le nazca, no por el que dirán o por quien lo está viendo. Un apartado, este es el individuo, sociedad y especie. Primero, en relación al individuo y sociedad, el autor saca a discusión la democracia como eje de enriquecimiento, donde ejempliza que la sociedad produce la democracia y la democracia produce los ciudadanos. Le da un papel muy importante a lo que es la democracia y hace una comparación con el medio ambiente, donde al haber una mayor cantidad de especies, este se encuentra en un mejor estado, o sea, más biodiverso. Y en la sociedad, entre más ideas distintas o diversas pueden participar, la misma será pues mejor. Además de ello, el individuo, al estar equipado con lo que Kant denomina hospitalidad universal, estamos en la obligación de no tratar al otro o al otro ser de la propia especie, o sea, a otros humanos, como enemigo. La dialógica democrática. En esta diapositiva encontramos un bucle entre libertad, igualdad y fraternidad. En este reflejamos las implicaciones que tiene la democracia en una sociedad. El autor expresa que la democracia es frágil, pues al tener diversos puntos de vista existen problemas frecuentes, además de que ésta no está establecida en todo el mundo. Futuro de la democracia. En esta diapositiva encontramos un bucle entre libertad, el autor expresa lo que son las deficiencias actuales por causa de la ignorancia establecida por la relación entre lo político, técnico y económico, por lo que a causa reduce lo que es el cinismo de las personas para expresarnos por medio de causa y efecto, sino por un desarrollo de lo que es la solidaridad y responsabilidad, que él llama antropoética. No se puede asegurar el futuro de la democracia. Humanidad como destino planetario. Esta trata como una noción de ética, pues según el autor, la humanidad está en peligro. Primero, teniendo en cuenta la débil democracia y la gran ignorancia. La especie humana lucha por no autodestruirse buscando como destino la humanidad. Para finalizar, vamos a poner una frase de Edgar Morin, donde dice que el único conocimiento que vale es aquel que se nutre de incertidumbre, y el único pensamiento que vive es aquel que se mantiene a la temperatura de su propia destrucción. Como lo mencioné anteriormente, el único conocimiento que tenemos acerca del futuro es que es incierto. Además de la diversidad de pensamientos que pueden cambiar nuestra propia ideología, y pues se podría decir que lo importante de ello es que pues, a pesar de esta diversidad, tenerla clara, es decir, en palabras no tan apropiadas, si la tenemos clara, podemos mantener un eje centrado de lo que somos nosotros. Muchas gracias.
Y pues este es el fin de mi presentación.